buenos días, tardes, o noches, dependiendo del horario en que usted se encuentre escuchando esto. En los próximos 10 minutos, estaré narrando brevemente los sucesos históricos y políticos más importantes entre los siglos XV y XVII. A mitad del siglo XVI, se dio en Europa, específicamente en Alemania, una revolución religiosa que trajo como consecuencia la ruptura de la hegemonía de la Iglesia Católica en toda Europa occidental. Comenzó con la predicación de Martín Lutero, que revisó las doctrinas medievales según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó el complejo sistema sacramental de la Iglesia medieval, que permitía y justificaba exageraciones como la venta de indulgencias. Martín Lutero y su reforma protestante buscaban un cambio radical en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Para esto, se valió de una traducción e interpretación de la Biblia al alemán. A raíz de esta interpretación, Lutero concluyó que la sustancia de la religión consistía en una experiencia íntima, mística e incomunicable, en tanto que sus formas externas y los servicios del clero no son sino un obstáculo para lograr el objeto o sustancia antes mencionada. Políticamente, sostuvo una opinión en contra a la resistencia de los gobernantes, que es llamado el principio de obediencia pasiva. Este principio se resume a afirmar que no era correcto para un cristiano alzarse contra su gobierno. En resumen, la religión ganó en espiritualidad, pero el Estado ganó en poder. Las ideas reformatorias de Lutero derivaron en el desarrollo por parte de Juan Calvino de un pensamiento político hasta cierto punto similar al luterano. Entre sus postulados se encuentran los siguientes. Negación de la autoridad de la Iglesia de Roma por derecho divino, por lo que a la vez se negó la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro. A su vez, menciona que la Biblia es la única regla de fe y conducta. La doctrina calvinista sostiene el principio de predestinación, que alude a que todos los eventos terrenales están ya predispuestos. El 22 de agosto de 1572 se dio en París la matanza de San Bartolomé, cuya intención era destruir de un solo golpe al protestantismo. De estas luchas entre monarcas y señores feudales, germinó el Estado moderno y la idea de la soberanía, misma que fue acogida a mitades del siglo XVI por Juan Bolino, que habla sobre la teoría de la soberanía. Bolino brinda la siguiente definición del Estado. Territorio que cuenta con paz, unidad y tolerancia. La reforma protestante fue una de las causas principales que llevó al absolutismo. Existían grandes rivalidades entre el imperio y el papado, del cual uno de los principales representantes fue Juan Bolino. Bolino brinda la siguiente definición del Estado. Territorio que cuenta con paz, unidad y tolerancia. En 1534, después de la disolución del matrimonio de Enrique VIII con su esposa Catalina de Aragón, y a petición del mismo Enrique, el Parlamento se movió para finalizar la ruptura de la Iglesia Católica en Inglaterra con el Papa en Roma. Si almorzaron, buenas noches y acaban de cenar. Hoy vamos a iniciar nuestro cuarto repaso general de la materia de teoría constitucional, del tema los antecedentes de la formación del Estado. Pasaremos por un orden cronológico que nos permitirá darnos cuenta de los antecedentes de la formación del Estado. El primero son las sociedades prepolíticas, sociedades antes del surgir de la escritura. Esta tiene las siguientes características o elementos a mencionar. El primero es modo de producción primitivo, el cual, si recordarán el audio de la clase de economía, eso tiene que estar más bien relacionado con lo que es una sociedad nómada, primitiva, no hay dueños de los modos de producción, las relaciones son colectivas, no hay gobierno. En eso se relaciona con lo que es, tampoco hay excedente, por tanto no hay economía. En eso tiene que ver mucho lo que es modo de producción primitivo. Otro aspecto es que en su etapa nómada, y también pues valdría mencionar que también en su momento sedentario, si la tribu sufre alguna agresión, toda la tribu le corresponde responder ante esa agresión. Otro aspecto es que la política no se distingue de los demás ámbitos sociales. Un factor determinante de los prepolíticos es la aparición de la agricultura, la cual genera los siguientes cambios. Primero, agricultura. De esta se produce el sedentarismo, que ahí salen las ciudades, las hordas, esos establecimientos fijos. Agricultura, sedentarismo.
de esa agricultura se empieza a producir un excedente, con ese excedente surge la economía, y de esa economía surge la necesidad de dar normas reguladoras. Bueno, ahora vamos... Buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos para nuestro tercer repaso general de la materia Teoría Constitucional. Vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución moderna, algo muy breve, y luego vamos a hablar de lo que se entiende por Constitución y unos cuantos elementos de esta, de cual de paso también ampliaremos un poco de lo que se entiende por Constitución actualmente. Bueno, la Constitución moderna se entiende como un conjunto de normas fundamentales no consuetudinarias. Esta Constitución se origina en el soberano. La Constitución moderna se divide en dos etapas históricas. Una precaria y no desarrollada que va desde el siglo XVI al siglo XVIII, y una etapa de creatividad máxima en el plano de las ideas que va del siglo XIX al siglo XX. La Constitución moderna se legitima por su racionalidad y funcionalidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución y cómo se caracteriza. Vamos a ver un poco de lo muy diversa que es la Constitución actualmente, y ahí estaríamos ampliando un poco más lo que es la definición de Constitución moderna. En fin. En la Constitución, ahora, para empezar, vamos a hablar de lo que es las formas de constitución. Las constituciones por el procedimiento para su modificación pueden ser pétreas, rígidas o flexibles. Por el mayor o menor contenido pueden ser breves o extensas. Por su presentación pueden ser codificadas o dispersas, y por su contenido pueden ser originarias o derivadas, y por su efectividad pueden ser normativas, nominales o semánticas. Ahora vamos a hablar de lo que son las constituciones en esa clasificación, pétreas, rígidas o flexibles. Una constitución rígida, que también se puede llamar estacionaria o elástica, suelen ser modificadas por un órgano distinto al legislativo, aunque hay constituciones que sí atribuyen esta función al legislativo, pero con un procedimiento especial y estricto que ella misma determina. La característica relevante de las constituciones rígidas es que para su modificación se requiere un procedimiento que la misma Constitución plasma y que es de un carácter muy meticuloso y especial. Una Constitución flexible se modifica. Bueno, buenas tardes. Estamos en el aula virtual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Alberto Dalavía. Yo soy profesor titular en esta facultad, actualmente director del Departamento de Derecho Público, y pensé que siempre es interesante hablar de la Constitución, sobre todo en tiempos en que hoy se habla de un neoconstitucionalismo o de una puesta en escena de la Constitución como norma suprema del ordenamiento. Yo lo que vengo a decirles es que la Constitución o es la norma suprema del ordenamiento o no tiene ningún sentido lógico. Yo tenía un profesor en esta facultad, fue mi profesor titular durante muchos años, el doctor Alberto Espota. Cuando yo era estudiante se daba la rara situación de que a nuestros titulares, tanto al doctor Espota como al doctor Vidar Campos, les tocaba enseñar derecho constitucional en un país donde no regía la Constitución, donde había golpes de Estado. Entonces mi maestro nos decía, yo no puedo tomar la Constitución, el texto de la Constitución, pararme en la Avenida Libertador y con esto detener una columna de tanques. Los tanques me van a pasar por arriba. Esta anécdota curiosa llevaba a que otro
profesor distinguidísimo, profesor titular, el Germán Vidarcampo, fue nuestro maestro durante mucho tiempo, recurriera a las valoraciones. Él decía que había una dimensión normativa de la Constitución, había una dimensión de los hechos y había una dimensión de valores. Él destacaba el deber ser. La Constitución es lo que debe ser. Entonces nos decía, el día que recuperemos la democracia, ese día la Constitución regirá plenamente. Mucho se discute, mucho se habla, tanto es así que cuando se clasifican las constituciones, cuando se tratan de definir las constituciones, se habla de tipologías. ¿Cuántos tipos de constitución hay o cuántas modalidades? Hay muchas. Se habla de constituciones rígidas o flexibles, materiales o formales. Pero yo voy a tomar la tipología más difundida, que era la de un catedrático español, Manuel García Pelayo, fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Español, que hablaba de constitución. ¿Y qué consecuencias tiene el principio de supremacía? Y bueno, tiene muchas. ¿Para qué sirve? ¿Esto es solamente un entretenimiento de los juristas? No. Cuando no tenemos constitución, todo... Señores alumnos, bienvenidos al segundo curso de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos que organiza la Universidad Alas Peruanas y el Colegio de Abogados de Lima. Mi nombre es Johnny Tupayachi Sotomayor y me ha tocado a mí el poder desarrollar con ustedes el curso Teoría del Estado. Me permito presentarme. Yo soy abogado, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Y bueno, soy asesor parlamentario y vamos a ir desarrollando nosotros, en base a los conocimientos teóricos y a los conocimientos prácticos que hemos ido desarrollando, este curso en forma no solamente teórica, sino también vamos a utilizar algunas herramientas prácticas para que ustedes también puedan tener interacción en torno a este fenómeno de la relación Estado-Pueblo y cómo ello se ha materializado en la existencia de un Estado. Me permito hacer un pequeño paseo en torno a los temas que vamos a ir desarrollando en las 7 sesiones que vamos a tener y sobre todo incidir en algunos puntos que de repente dentro del debate vía web vamos a tener con cada uno de ustedes y en el cual me gustaría que ustedes también participen y vamos a ir así enriqueciendo nuestra aula virtual y sobre todo adquiriendo más conocimientos unos de otros. Una primera lección que vamos a ver en este curso de Teoría del Estado va a ser el hombre y la sociedad política. Como bien ustedes saben, el hombre es un ser político y no solamente un ser político, sino también un ser social. Y el momento de ser un ser político y un ser social, el hombre va a tener la necesidad de agruparse, de agremiarse, en búsqueda de satisfacer sus propias necesidades y obviamente también de satisfacer las necesidades de un colectivo humano. El avance del hombre como ser social ha conllevado a que existan diversas formas y mecanismos para que este hombre pueda agruparse. Vamos a ver en el primer capítulo la aparición de las hordas, los clanes, las tribus, los consejos de tribus y algunos elementos importantes, partiendo siempre de la importancia que guarda el hombre al Estado. Obviamente iniciando ello desde el estudio del poder originario que deviene del hombre y que es cedido al Estado, como también entendiendo el valor personal que tiene el hombre frente al Estado. Muchos de ustedes deben considerar la importancia que tiene el estudio de la tipología social, obviamente, lo cual lo vamos a poder ver no solamente en los famosos grupos sociales o en las sociedades prepolíticas o políticas que puedan existir en la historia, sino también en ese rol importante que ha jugado el hombre en la construcción del Estado. En ese primer capítulo... Hoy iniciamos nuestro 12º repaso general de la materia Teoría Constitucional con el tema Funciones del Estado. En este repaso general vamos a hablar de las distintas funciones que se le atribuyen al Estado. Entre estas funciones se caracterizan especialmente lo que son los 3 poderes clásicos o esas 3 actividades del Estado, del poder ejecutivo, legislativo
y judicial. Y en breve también hablaremos de otras nuevas funciones que se le atribuyen al Estado. Vamos a empezar con lo que es el poder legislativo. Para hablar, antes que nada, para hablar de estos poderes, de estas funciones del Estado, debemos fijarnos en tres características, en tres puntos de vista a abordar. Esos 3 puntos de vista vienen a ser el punto de vista orgánico. Sábado 12 de marzo 2011, Esteban Ruiz Ponce, Madrid, profesor titular de Teoría de la Constitución. Vamos a presentar para Tlaxcala y para Oaxaca un tema que intenta complementar los materiales generales de la plataforma. Y esto viene porque el enfoque que quiero dar a la materia y que estamos tratando de formular. El quinto principio dice que una revisión crítica de la historia de la teoría constitucional demuestra una tendencia hacia el reconocimiento de las capacidades transformadoras de las estructuras jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes habrán revisado ya por ahí, se habrán topado con Marx, por ejemplo, que hace una fuerte crítica del derecho como una superestructura ideológica para fijar los modos de producción. Habrán escuchado eso alguna vez, supongo. Y muchas otras ideas, como Radbruch, otros autores que dicen que el derecho es un obstáculo al cambio social. Hay específicamente un libro del maestro Novoa Monreal que habla de este tema. Bueno, pues el quinto principio dice que no es así, que una revisión crítica de la historia de la teoría constitucional nos muestra una tendencia hacia reconocer la capacidad transformadora del derecho. Entonces aquí hay como 3 periodos en la historia de la teoría constitucional. El primer periodo sería el gobernado por Lasalle y la teoría de los factores reales de poder. Nos responde Lasalle en este libro llamado ¿Qué es una constitución? Que una constitución es el acomodo de los factores reales de poder. Esa es la primera etapa en el pensamiento constitucional. Bueno, queridos amigos, vamos a nuestra última sesión, vamos a hablar del último tema y cuando lo terminemos nos vamos. Muy bien. Pregunta, si después de este panorama que hemos planteado en el cual la globalización y el capitalismo y el neoliberalismo se imponen, pues en medio de ese contexto, ¿qué hace esa palabrita social en la cláusula que define el Estado social en la Constitución? Es decir, parecería que el mundo y también nuestro país se enrijece por eso que yo les cuento que veo allí en Yale, y es, pues, si uno, como aquí un colega que ustedes conocen, no les voy a decir quién, que es un estupendo jurista, un día yo le pregunté, bueno, si usted no hubiese sido jurista, ¿qué habría sido? Y él me dijo, en realidad yo nunca quise ser jurista, yo lo que quería era ser heredero, y es algo que nunca le perdonaré a mis padres, que yo no haya podido ser heredero. Entonces, si ahí, es decir, en Yale pues todos son herederos, todos son herederos, por lo tanto su punto de partida es aventajado. Yo les aseguro que estos abogados de Yale salen de allí, está probado, porque el sueldo de principiante en una facultad, en Yale, por ejemplo, de profesor principiante, el que entra hasta ahora es más o menos $250,000 al año. ¿Por qué es eso? Pues porque el sueldo que un graduado de Yale aspira a ganar en una firma, en un bufete de abogados, es superior a eso. Entonces, si la universidad no ofrece eso, no puede contratar a gente buena. Entonces, pues claro, el asunto es fácil. Si